La gripe de Hong Kong. Esta fue la última pandemia global que dejó 1 millón de muertos. El virus tuvo su primer brote en 1968 y pocos meses después se extendió en varios países. Este tenía síntomas como tos, diarrea, fiebre mayor a 38 grados Celsius, dolores musculares y rinorrea. La muerte se dio en personas mayores a 65 años y esta sigue circulando en el mundo como un virus de influencia estacional. El cólera. Es una enfermedad muy extendida. El cólera es una pandemia actual causada por Vibrio cholerae, una bacteria, además de fiebres y dolor abdominal. El cólera suele matar a los afectados debido esencialmente a su deshidratación, que en muchos casos es prácticamente imposible de parar debido a la velocidad que se pierde el agua debido a la diarrea. Sin duda recordarás el brote de Haití u otros modernos. Para detener el cólera se suele tratar un especial cuidado con los alimentos y el agua, principalmente en los focos de infección. El cólera cuenta con 3 grandes epidemias ocurridas en el siglo XIX y epidemias muy extensas en el siglo XX, cuya suma total supera los 3 millones de muertos. El tifus. Transmitidas por vectores como los insectos y otros artrópodos, el tifus provoca fiebres altas, exantema y otra serie de desagradables consecuencias. Normalmente afecta a poblaciones rurales o muy aisladas, debido a los vectores principales y a sus reservorios naturales. Aunque el tifus ha matado a más de 4 millones de personas a lo largo de la historia, no supone un peligro demasiado presente en el mundo moderno. La tercera pandemia. Así se denomina comúnmente la tercera pandemia de peste bubónica, que comenzó en la provincia de Yunnan en China en el siglo XIX. Esta pandemia estuvo activa hasta 1959 y provocó en apenas una decena de años la muerte de 12 millones de personas. Habiendo estado presente en numerosas ocasiones a lo largo del mundo, en esta ocasión le tocó el turno a Asia, donde Manchuria y Mongolia fueron las más castigadas por la pandemia. La plaga de Justiniano. Esta pandemia, como su nombre lo indica, comenzó ya del siglo V, en el Imperio Bizantino. Aunque no se tiene la certeza absoluta, probablemente la peste fue causada por la cepa Yersinia pestis, la misma bacteria causante de la peste bubónica. Las últimas investigaciones de hecho relacionan abiertamente a ambos organismos, pudiendo ser incluso el mismo de la línea genética. Lo cierto es que esta pandemia se extendió por todo el imperio y más allá. Aunque es bastante difícil estimarlo, la plaga de Justiniano probablemente mató a 25 millones de personas en el Mediterráneo, hasta que desapareció por fin en el siglo VIII, y llegó a destruir la cuarta parte de toda su población. El virus de la inmunodeficiencia humana. También conocido como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, este virus es la quinta pandemia mundial más importante y también una importante parte de nuestra cultura. Es también la protagonista dentro de nuestra cultura pop, pero antes de todo es una enfermedad provocada por un retrovirus y también uno de los más estudiados en la actualidad. Lo que provoca básicamente es que nuestro sistema inmune no funciona adecuadamente. Por tanto, no es el virus en sí que provoca las consecuencias letales, sino que destruye nuestra capacidad de defendernos ante otras enfermedades. De esta manera, la mínima infección podría matarnos. El VIH ha matado en el mundo a más de 25 millones de personas y actualmente sigue siendo un peligro. Por suerte, solo puede transmitirse mediante contacto directo con mucosa o la sangre, por lo que su transmisión es más difícil de lo que parece. Además, existen cientos de tratamientos y algunos descubrimientos muy prometedores para mejorar la calidad de vida de los pacientes. La peste negra. Una de las pandemias más conocidas debido a su desagradable asociación histórica con la Edad Media. Esta enfermedad es causada por Yersinia pestis y es todavía activo en poblaciones pequeñas y zonas rurales. Sus principales y vistosos síntomas son los bulbones o ampollas enormes provocadas por la bacteria. La Yersinia pestis es transmitida mediante vectores tales como las pulgas, aunque sus transmisores directos son las ratas, que plagaban las urbes medievales y que son el reservorio perfecto de esta cepa. La gripe española. La gripe española mató entre 1918 y 1920 a más de 40 millones de personas en todo el mundo. Se desconoce la cifra exacta de la pandemia, que es considerada la más devastadora de toda la historia. Un siglo aún no se sabe cuál fue el origen de esta pandemia, que no entendía ni de fronteras ni de clases sociales. Aunque algunos investigadores afirman que empezó en Francia en 1916 o en China en 1917, muchos estudios sitúan los primeros casos en base militar de Fort Riley en Estados Unidos en 1918. Tras registrarse los primeros casos en Europa, la gripe pasó a España, un país neutral en la Primera Guerra Mundial, que no censuró la publicación de los informes sobre esta enfermedad y sus consecuencias. Ser el único país que se hizo del problema provocó que la epidemia se conociese como la gripe española, y a pesar de no ser el epicentro, España fue uno de los más afectados, con 8 millones de personas infectadas y 300.000 personas fallecidas.
El sarampión, otro de los grandes conocidos de la historia. El sarampión, como la rubiola o la varicela, es una enfermedad característica por sus marcas rojizas en la piel, fiebres altas y malestar grave. Es también la causante de la segunda mayor pandemia de la historia. La muerte en el sarampión suele deberse a la inflamación pulmonar o de las meninges, lo que deja secuelas graves en la mayoría de supervivientes. El sarampión es un paramoxovirus y se contagia mediante contacto directo y por el aire, mediante gotas de vapor que exhalamos. Debido a que el sarampión no tiene en sí una cura específica, al igual que ocurre con el ébola, lo único que podemos hacer es prevenir el contagio. La enfermedad se conoce como hace 3000 años y su principal problema es la alta tasa de contagio. En este momento, y aunque hemos tenido control eficaz sobre la enfermedad, ha matado a 2 millones de personas y todavía no lo hemos erradicado a pesar de los esfuerzos de la OMS. La viruela. La viruela es una enfermedad infecciosa mucho más grave de lo que se parece. Está causada por la viruela virus de la familia Poxvirus, y no solo ha sido la pandemia con más muertos que ha dejado en la historia de la humanidad, sino que además ha dejado millones de personas desfiguradas. Básicamente, como muchos sabes, la viruela provoca la salida de numerosas pústulas que dejarán una marca indeseable en la piel con casi total seguridad. La viruela, donde se conoce, es un virus que solo afecta a humanos y su transmisión es muy parecida al ébola, mediante fluidos corporales y contacto directo.